Estimados colegas, para mí es un gusto poder compartir con ustedes algunas experiencias y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar entre algunas herramientas que utilizamos, pues vamos a hablar sobre EducaPlay. Tenemos experiencias en la asignatura utilizando otras herramientas también que son bastante interactivas, bastante motivadoras para los estudiantes y que nos permite interactuar con nuestros estudiantes. Y sobre todo, el fin es que se genera aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. De tal manera que antes de empezar la charla, me permiten, por favor, voy a apagar mi cámara para poder así centrarnos en la presentación. Voy a iniciar entonces con la presentación, por favor. ¿Me confirman si están viendo mi presentación? Bien. Bien, como les decía, vamos a hablar sobre EducaPlay, que es una herramienta amigable y tiene una serie de ventajas que nos permiten pues utilizarla en la educación, sobre todo superior, y no solamente en pregrado, sino también en posgrado. Esta herramienta tiene muchas ventajas y nos permite generar sobre todo aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. El objetivo de la charla, bueno, lo he determinado, es conocer cómo funciona EducaPlay, vinculado a una estrategia pedagógica, ¿no? A una metodología didáctica, mediante actividades de retroalimentación o gamificación o ludificación, también así se denomina, en el aula virtual Classroom, para generar, por supuesto, aprendizajes significativos. Bueno, un poco para generar un orden, he dividido esta charla en 3 momentos, 3 espacios. En la primera parte vamos a hablar un poco sobre las generalidades para un poco contextualizar nuestro tema y el uso justamente de esta herramienta. Luego voy a compartir algunas experiencias con EducaPlay, sobre todo en la asignatura en la que desarrollamos en patología general y estomatología, aunque se puede utilizar esta herramienta fácilmente en todas las asignaturas, diría yo, como ustedes van a ver ahora. Mediante, claro, actividades de retroalimentación y, como les decía, vinculado a esta estrategia que es la gamificación, ¿no? Que es un poco llevar herramientas de juego a nuestra aula, en este caso al aula virtual. Y en un tercer momento vamos a ver cómo se generan actividades en EducaPlay y de qué manera ustedes pueden iniciar en esta utilización de esta herramienta, que es bastante fácil, bastante amigable, interactiva, gratuita y tiene otras ventajas más que vamos a ir comentando en el largo de nuestra charla. Bien, bueno, todos estamos y sabemos de que estamos en este contexto de la educación totalmente virtualizada, ¿no? En la educación e-learning. Pero esta educación e-learning, como tal, prácticamente ha sido adoptada por nosotros como una obligación. Ya todos conocemos todo el contexto que estamos viviendo desde el año pasado. Pero anteriormente ya en la universidad estábamos iniciando, ¿no? Con la utilización de algunas herramientas digitales y algunos, algún tipo de educación virtualizada, ¿no? Con la utilización, por ejemplo, del aula virtual Chamilo. Y muchos de nosotros ya lo conocemos y hemos estado utilizando cerca de 3 o 4 años, mediante la educación mixta, ¿no? Es el blended learning. Y en algunas asignaturas quizás un poco más, en otras poco menos, y quizás en otras de repente no se utilizaba porque no era una obligación. Sin embargo, quiero comentarles de que en la asignatura de patología, pues nosotros sí estábamos utilizando, por lo menos un 40-50% de nuestras actividades las realizábamos con esta aula virtual. Y comentarles también de que antes de Chamilo,
pues nosotros ya estábamos haciendo algunos intentos de utilización de algunas herramientas y algunos campos virtuales que estaban ya para poder aplicarla. Edmodo, por ejemplo, utilizábamos, y algunas otras herramientas. Si bien es cierto, la virtualidad no es reciente, muchos dicen de que la virtualidad ha llegado para quedarse. La virtualidad ha existido ya desde hace mucho tiempo, más o menos 20 años que existen muchas herramientas virtuales. Lo que pasa es de que quizás no hemos tenido la oportunidad de poder conocerlo, ¿no? Quizás por lo que nuestras actividades se centraban más en la presencialidad. Entonces, estamos en este contexto de la virtualidad y, por lo tanto, pues tenemos que aprovecharla. Tenemos que aprovechar todas estas herramientas que están apareciendo y todo este contexto de la virtualidad que prácticamente pues nos ha hecho abrir todo un panorama, para muchos de repente muy difícil, para otros quizás que seguimos todavía en esta línea de la preparación, porque en realidad no vamos a, creo que, terminar de conocer toda la virtualidad, porque inclusive las herramientas van mejorando, van apareciendo nuevas aplicaciones, etcétera, y es una constante capacitación. Entonces, en este contexto de la educación y learning, pues tenemos que precisar algunas cosas, ¿no? Primero, que no hacemos e-learning si no generamos un acompañamiento, una comunicación con el estudiante, no solo sincrónica, sino también asincrónica. Muchas veces nosotros realizamos nuestra videoconferencia y le dejamos un trabajo al estudiante hasta la siguiente clase. Tenemos que acompañarlos. No hacemos e-learning si no generamos ese acompañamiento. Y hay muchas herramientas, como por ejemplo EducaPlay, que nos permite realizar ese acompañamiento a los estudiantes. No estamos haciendo e-learning tampoco si solo generamos actividades individualizadas, o sea, actividades individuales, solo para el estudiante. Tenemos que generar actividades de tipo colaborativas, grupales, en equipo. Y las herramientas tecnológicas nos permiten también, en la virtualidad, realizar esas actividades colaborativas en la educación e-learning. No estamos haciendo e-learning si nosotros no vinculamos la herramienta a una metodología didáctica. Es decir, si no vinculamos a una estrategia didáctica. La virtualidad no es solamente utilizar una aplicación per se, sino es vincularla estratégicamente a una metodología didáctica de tal manera que genere un aprendizaje significativo en el estudiante. Y esta vinculación es prácticamente un reto, porque si nosotros sabemos o conocemos una aplicación, tenemos que saber cómo, cuándo, por qué y para qué utilizarlo. Es decir, tenemos que realizar o tenemos que generar un diseño instruccional para efectos de la aplicación de este tipo de herramientas. No estamos haciendo e-learning si solo utilizamos videoconferencias. A veces creemos que solo al hacer videoconferencia ya estamos en esta metodología e-learning. En realidad, la videoconferencia es una parte. Recordemos, por ejemplo, Classroom tiene una serie de herramientas, ¿no? Es toda una red de aplicaciones. Y tenemos que utilizar los formularios, tenemos que utilizar los foros, los wikis, tenemos que utilizar, tenemos que compartir, por ejemplo, diferentes herramientas, diferentes actividades, diferentes documentos a través de, y entablar una comunicación, por ejemplo, por el tablón o de novedades, ¿no? Una comunicación fluida con nuestros estudiantes. Es decir, el e-learning es prácticamente la aplicación de todas estas herramientas que nos confiere pues las plataformas virtuales, en este caso Classroom, y no solamente es hacer videoconferencia. No estamos haciendo e-learning si nosotros no adaptamos nuestras actividades a las necesidades de los estudiantes. De por sí sabemos de que los estudiantes son nativos digitales, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos a esas necesidades que tiene el estudiante. El estudiante ya viene con una base en cuanto a la virtualidad. Nosotros tenemos que adaptarnos. Tenemos que cubrir ciertas expectativas que el estudiante tiene. Y claro, no estamos haciendo e-learning si luego de una actividad no generamos aprendizaje. En realidad, el fin de la aplicación de todas estas herramientas es el aprendizaje. La herramienta es solamente un medio.
Entonces, puede haber otras actividades también, de repente, que ustedes en este momento estén pensando, que nos hace generar la idea de que no estamos haciendo e-learning si es que no hacemos pues todas estas actividades que nos permite realizarlas en el campus, en este caso, en este campus virtual que es Classroom. Dicho sea de paso, Google Classroom no ha sido creado para la educación. Google Classroom es más bien una herramienta corporativa de tipo empresarial. Lo que pasa es que con el contexto se ha adaptado de una manera tal a la educación que yo diría, por la experiencia que tenemos, que es similar o quizás mejor a las LMS verdaderas, ¿no? O sea, las Learning Management System, que son pues campus virtuales como Blackboard, Chami lo mismo, Canvas, Schoology, etcétera, que son campus virtuales creados específicamente para la educación, ¿no? Al igual que Classroom, por ejemplo, tenemos Microsoft Teams, que tampoco ha sido creado para la educación, pero se han adaptado de tal manera que pues, sus herramientas nos permiten realizar toda una serie de actividades y que no tienen nada que envidiar con los verdaderos campos virtuales. Entonces, toda esta situación de la virtualidad, pues, ha generado en nosotros una nueva práctica que podríamos llamarle la docencia digital. La docencia digital se entiende como la integración de las TICs, de toda la tecnología de la información y las comunicaciones, a nuestra actividad docente. Pero ¿cómo la integramos? Mediante una vinculación pedagógica, realizando una comunicación pedagógica para generar estos aprendizajes. Si nosotros no lo vinculamos a una estrategia pedagógica, realmente que no vamos a tener éxito, y eso no es hacer docencia digital. Aparte de que debemos cubrir ciertos requerimientos. Por ejemplo, un buen acceso a Internet. Hay muchas aplicaciones que requieren de una buena velocidad de carga y descarga de Internet. Además, también debemos tener equipos con características mínimas, ¿no? Para desarrollar estas actividades. Bueno, y esos son requerimientos básicos que prácticamente nosotros hemos ido generando y hemos ido cubriendo a lo largo de este tiempo. Entonces, a partir de todo esto se genera un verdadero desafío en nosotros. Y ese desafío es que nosotros debemos estar capacitados para utilizar de una manera correcta las herramientas digitales. ¿Y cómo es utilizar de una manera correcta estas herramientas digitales? Pues primero, conociendo la herramienta, sabiendo cómo se utiliza la herramienta y vinculándola pedagógicamente. ¿Por qué? Porque las herramientas solo son un medio. El fin es el aprendizaje. Quiere decir de que si nosotros conocemos una herramienta, nosotros no podemos utilizarle esa herramienta para todos los contenidos, para todos los cursos, no, sino nosotros tenemos que adaptarla y tenemos que vincularla pedagógicamente a un tema, a una asignatura, ya sea teórica o práctica, porque una herramienta quizás no funciona pues en todas las asignaturas, quizás no funciona solo para teoría, quizás funciona también para práctica, o funciona solo para teoría, o solo para práctica. Entonces nosotros tenemos que vincular. Y ese es el reto, el desafío, ¿no? Es decir, que nosotros sepamos encontrar la herramienta pedagógica para que nos permita a nosotros vincular esa herramienta digital y generar en nuestros estudiantes aprendizajes significativos. Bueno, y todo esto nos está haciendo pues enfrentar a esta situación que es a manera de una vorágine generada por la pandemia, ¿no? Y que tenemos que aprender nosotros y adquirir de una manera pues rapidísima la competencia digital. Y se nos está haciendo a veces un poco difícil, ¿no? Y eso es cierto. A algunos de repente menos que a otros, pero estamos en un continuo aprendizaje. No podemos decir que ya manejamos la virtualidad, inclusive, ¿por qué? Porque las aplicaciones van mejorando. Las herramientas digitales van cambiando, van teniendo ciertos modos, ciertos atajos, ciertas formas, ciertos cambios, y nosotros tenemos que estar a la par con esos cambios. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando empezamos a utilizar Google Suite, era Google Suite el año pasado y ahora es Google Workspace, ¿no? Y tiene otras herramientas, se han introducido nuevas herramientas, etcétera, y tenemos que estar al día. Y la verdad que vamos a tener que estar siempre en continua capacitación. Pero aún así, pues estamos en esta línea y justamente estas actividades nos permiten esto. Muy bien, entonces, hoy vamos a hablar sobre esta herramienta, EducaPlay.
EducaPlay es una herramienta digital que en realidad tiene ya un buen tiempo, más o menos tiene 12 o más de 12 años. Ha sido creada en España, pero para la educación inicial, primaria y secundaria. Pero a partir del año pasado, pues EducaPlay se ha venido utilizando en la educación superior, tanto en pregrado como en posgrado. Como experiencia propia, quiero decirles que nosotros lo hemos utilizado en pregrado y en posgrado con unos resultados increíbles, verdaderamente. EducaPlay es una herramienta que tiene unas ventajas envidiables. Quizás diría yo, frente a otras herramientas, tiene unas ventajas envidiables que ahora vamos a comentar, pero les voy a presentar. EducaPlay es una herramienta que nos permite generar actividades, ¿no? Generar actividades para presentárselos a los estudiantes. Esas actividades pueden ser tanto para temas de teoría como para temas de práctica, para temas de seminario, para discusión de casos, etcétera, etcétera. Esa vinculación y escoger la actividad para el tipo de actividad, valga la redundancia, que ustedes van a utilizar en su asignatura, ya va a ser un poco pues el desafío, ¿no? Es decir, que ustedes puedan, conociendo la herramienta, poder encontrar esa vinculación. Pero, ¿qué podemos hacer en EducaPlay? En EducaPlay podemos generar muchas actividades. Son cerca de 16 actividades que podemos generar. Adivinanzas, para completar con palabras, con letras, generar crucigramas, diálogos, dictados, ordenar letras, ordenar palabras, administrar videos, generar presentaciones, mapas interactivos, tests, sopa de letras, relacionar columnas, etc. Una serie de actividades. Ahora, ¿por qué escogemos o por qué deberíamos de escoger EducaPlay? Porque EducaPlay presenta las siguientes ventajas. En primer lugar, EducaPlay es una herramienta totalmente interactiva. Es decir, el estudiante o cualquier persona que ingresa a una actividad, pues va a interactuar utilizando su teléfono, su tablet, su laptop o su PC. Esa es una primera característica y a los estudiantes o a los que participan pues les gusta interactuar. Nosotros interactuamos con la actividad. Otra de las ventajas de EducaPlay es que EducaPlay, la herramienta, permite insertar imágenes para generar la actividad. Estas imágenes pueden ser, como ustedes ven, imágenes histológicas, histopatológicas, pueden ser imágenes clínicas, puede ser una radiografía, una tomografía, puede ser una fotografía, etcétera, etcétera. La cosa que una imagen y en la cual nosotros vamos a generar actividades y en la cual los estudiantes van a interactuar. Otra de las ventajas es que la actividad generada en EducaPlay la podemos compartir nosotros en el Google Classroom, ¿no? Claro, y también la podemos compartir en las otras LMS, ¿no? Como son Blackboard, Schoology, Edmodo, Canvas, etcétera, pero nosotros trabajamos con Google Classroom y nosotros tranquilamente podemos compartir esa actividad con nuestros estudiantes a través de Google Classroom. Otra de las ventajas es que en EducaPlay las actividades son fáciles de realizar, son facilísimas. O sea, no quiere decir de que la actividad per se como actividad en una asignatura no genere, por ejemplo, preguntas fáciles. No, eso ya dependerá de cada profesor, qué tipo de preguntas, qué tipo de actividad, qué tipo de relación entre pregunta y respuesta va a generar, si va a ser de dificultad alta, mediana, etcétera. No. La facilidad se refiere a que es fácil ingresar, es fácil manejar EducaPlay. Otra de las ventajas de EducaPlay es que nosotros las actividades las podemos generar en varios idiomas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos darle un plus a una actividad y queremos que el estudiante, por ejemplo, nos desarrolle una actividad en inglés, la generamos en inglés, ¿no? O en francés, o en italiano, o en portugués, etc. Esa es otra ventaja. Otra de las ventajas es que EducaPlay, bueno, tiene dos versiones. Tiene una versión free, gratuita, y una versión premium, pagada. Quizás la diferencia entre la versión free y la versión premium es sobre todo que en la versión premium nos permite personalizar mejor una presentación, ¿no? Hacerla un poquito más, digamos, rápida, hacerla quizás eliminar las propagandas, por ejemplo, porque EducaPlay en la versión libre
viene una gran cantidad de propagandas. En las versiones premium no viene propagandas, por ejemplo. No es más que todo para personalizar, pero suficiente que uno trabaje con la versión free. Nosotros trabajamos con la versión free sin ningún problema. Aparte de que es gratuita, otra de las ventajas, diría yo, de EducaPlay es que no es necesario descargar ningún programa. Tanto el docente como los estudiantes no necesitan descargar ningún programa. Lo trabajamos en la nube, lo trabajamos online, en la aplicación. Esas son las ventajas y por eso escogemos EducaPlay. Muy bien. Un poco para ya entrar a lo que es el uso de EducaPlay, quiero mencionarles de que, como les decía, las herramientas tecnológicas la debemos de utilizar pues vinculándolo a una estrategia didáctica. Y quiero mencionarles de que se puede vincular fácilmente a actividades de retroalimentación por una parte, o sea, EducaPlay se puede utilizar para hacer actividades de retroalimentación en los estudiantes sobre un tema de teoría o de práctica, y por otra parte, también podemos vincularlo a una estrategia didáctica conocida seguramente ya por todos ustedes, llamada gamificación o ludificación. Un poquito para poner en contexto, porque para que se pueda entender y cómo ustedes puedan gamificar una actividad en EducaPlay, hay un modelo, el modelo de Werbach y Hunter, que divide a la actividad de gamificación en 3 momentos. El primer momento le llama las dinámicas. ¿Qué cosas son las dinámicas? Las dinámicas son el contexto, es decir, cuando uno genera una gamificación o una actividad gamificada, la gamificación es llevar herramientas de juego al aula, ¿no? O sea, es jugar para aprender o aprender jugando. Entonces, el primer momento es que se debe generar un contexto emocional, un contexto relacional, un contexto lúdico. Y quiero comentarles de que esa primera parte, cuando el estudiante ya sabe que se va a gamificar una actividad, ya no es necesario, porque el estudiante ya está esperando emocionado que va a haber una gamificación, que se va a aplicar una herramienta lúdica para poder aprender. Y aparte, en el segundo momento de la gamificación, que son las llamadas mecánicas, son las actividades verdaderas de la gamificación. ¿Y cómo se gamifica? O sea, ¿qué se hace para gamificar una actividad? Pues se lanza a manera de un reto. Se le lanza el reto a los estudiantes, es como un concurso, y los estudiantes concursan, y todos los que van a llegar y cumplir el reto reciben una recompensa, ¿no? Entonces, podemos nosotros gamificar con EducaPlay de esa manera y generar un podio, por ejemplo, un podio de 3 ganadores, o los top 10, o los 15 primeros, etcétera, y a los cuales hay que darles una recompensa. Esa recompensa va a estar simbolizado en las insignias, en los objetos, ¿no? Se le puede dar una insignia que simboliza que ha ganado, un avatar, etcétera, pero esa insignia, ese avatar debe tener un valor. ¿Qué valor? Si, por ejemplo, es una actividad en teoría, por decir, en una clase, en un tema X, le podemos decir, a ver, en el examen que se ha dado de ese tema, los que ganan o los que están en el podio van a tener un punto a favor. Entonces, todos los que tienen o los que han cumplido el reto tienen como recompensa un punto, que lo pueden, lógicamente, luego cambiar para esa nota, ya sea en práctica, en teoría, en el tema que ustedes puedan utilizar esta actividad gamificada. Y los recursos vienen a ser las herramientas. En este caso, el recurso vendría a ser EducaPlay. Hay muchas otras herramientas. Más tarde nos van a hablar de Kahoot. También se puede utilizar Kahoot. Hay Genially, hay Nipor, hay Mentimeter. Es decir, hay una serie de herramientas que nosotros podemos utilizar para gamificar. Muy bien, entonces, dicho esto, EducaPlay la podemos vincular mediante una actividad de retroalimentación y a través de un reto gamificado. Muy bien, vamos a entrar entonces a EducaPlay y vamos a conocer cómo es EducaPlay. En primer lugar, quiero compartirles con ustedes algunas actividades y quiero comentarles de que les he preparado para un poco interactuar con ustedes una actividad gamificada que luego al final lo voy a lanzar para que ustedes puedan participar. Es sencillo, como ustedes van a observar. Primero voy a compartir algunas experiencias y luego vamos a entrar a cómo se elabora una actividad en EducaPlay. Permítanme, voy a regresar para volver a compartir. Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo de nuevamente
dejar de compartir y volver a compartir, ¿no? Una presentación, hay una herramienta que se llama Nippor, por ejemplo. En esa herramienta, ustedes generan la presentación y ya no es necesario salir, ¿no?, de la presentación, sino ahí está inmersa la presentación de cualquier actividad, ¿no? Entonces, vamos a hacer de la manera siguiente. Entramos nuevamente, vamos a entrar a EducaPlay y a EducaPlay se ingresa fácilmente. Todos están observando en mi presentación, ahí está, entramos por Google. En Google, ustedes pueden ir haciendo, si desean, paralelamente, pueden abrir una ventana, es sencillo, es muy amigable, si desean pueden ir haciéndolo. Entonces, entramos por Google y digitamos EducaPlay, ¿no? Así como está, ingresamos a EducaPlay, ahí está. Y hacemos clic aquí en la primera opción que nos dice EducaPlay, generador de juegos educativos gratis. Ahí le hacemos clic. Una vez que le hacemos clic ahí, ven ustedes, se despliega la interfaz. Esta es la interfaz de EducaPlay. Aquí ya estamos en EducaPlay. Y aquí ya podemos utilizar EducaPlay. Entonces, voy a señalarles rápidamente, miren, en la parte superior hay unas pestañas, donde está el dedito, la manito que está señalando, dice tipos de actividades. Entonces aquí, si hacemos clic, nos presentan aquí todos los tipos de actividades que nosotros podemos generar. Como les decía, hay 16 tipos de actividades, ¿no? Crucigrama, sopa de letras, ruleta, test, ordenar, video quiz, adivinanza, presentación, etcétera, etcétera. La siguiente pestaña nos muestra un centro de ayuda. Es decir, si nosotros en la elaboración, gestionando una actividad, necesitamos alguna ayuda, podemos pedirle aquí, ¿no? Podemos digitar o ingresar directamente. Aquí hay algunos documentos que podemos ir revisando. La siguiente pestaña es una pestaña muy importante, donde está señalando ahí el dedo, dice, introduce tu código de juego. Introduce tu game PIN. Esto es importante, ¿por qué? Porque a través de esta pestaña vamos a ingresar para gamificar EducaPlay, ¿ya? Así que eso es importante, hay que recordar. Luego tenemos un blog, y el blog pues tiene una serie de documentos, videos que comparte la aplicación para que nosotros podamos saber mucho más sobre EducaPlay. Luego, al costado está una pestaña para hacerse premium, ¿no? Aquí están los costos para hacerse premium. Hay 3 tipos de versión premium, y si ustedes desean pueden, de acuerdo a las condiciones, si les conviene, pero en realidad quiero decirles por experiencia, suficiente con la versión free. La versión gratuita, suficiente, pero si ustedes desean hacerse premium, pueden hacerse premium. Muy bien. Luego en la parte inferior, donde está la manito, ustedes ven, dice EducaPlay, actividades, y aquí nosotros hay una zona para digitar y poder nosotros buscar actividades. O sea, EducaPlay es una aplicación que se utiliza en todo el mundo, pero nosotros podemos buscar aquí alguna actividad que podemos utilizar, es decir, podemos prestarnos, ¿no? Como decir, prestarnos o utilizar actividades que otros hayan realizado, que otras personas hayan realizado. Pero en realidad no les recomiendo eso, ¿por qué? Porque como les he dicho, esta herramienta ha sido generada para educación inicial, primera y secundaria. Si ustedes van a buscar, es muy posible que no encuentren una actividad de nivel superior para vuestras asignaturas, ¿no? Lo mejor es que uno cree su propia actividad a través de esta pestaña. Pero para crear la actividad, para que cada uno pueda crear la actividad, como docente, primero tiene que registrarse. Muy bien. ¿Y cómo se registra? De la siguiente manera. Nos vamos aquí al botón inicio, inicio sesión, y es facilísimo. Miren, se abre estas pestañas y nos registramos como nos registraríamos a cualquier aplicación. Similar. Hacemos aquí clic en regístrate gratis, ¿eh? Podemos registrarnos con Facebook, con Google, con Microsoft, o nos registramos con nuestros correos. Ponemos nuestro nombre, apellidos,
ponemos aquí nuestro correo, el correo que ustedes deseen. Yo estoy, por ejemplo, aquí registrado con el correo institucional de San Marcos, y colocamos un password, generamos nuestro password. Ya por defecto viene Perú, luego aquí colocamos nuestro año de nacimiento, le damos en no soy robot, y le damos también aquí que estamos de acuerdo con la política de privacidad y con las condiciones de EducaPlay. Llenado todo eso, que es facilísimo, le damos registrados y nos registramos. Una vez que nos registramos, pues entonces, al ingresar, cuando nosotros ingresemos a la aplicación, ¿verdad? Aquí vamos a darle inicio, y como ya estamos registrados, lo único que vamos a hacer es iniciar la sesión. ¿Cómo? Colocamos nuestro correo, nuestro password, y le damos entrar. Le voy a dar entrar, yo ya estoy registrado, y aquí está. Muy bien, ya ingresamos. Este es mi espacio en EducaPlay. Cuando ustedes ingresen por primera vez, claro, no va a estar su foto, eso lo van a, ustedes su perfil, lo van a editar, ¿no? Poco a poco, todos los datos. Y si ustedes observan, es similar a la interfaz, ¿no? A la interfaz de inicio. Es similar, tiene todos los botones, lo único que aquí ya estamos dentro de EducaPlay. Y como ustedes verán, aquí en la parte inferior están mis actividades. Estas son mis actividades que yo he generado, ¿no? Y he generado y ya los he compartido con los estudiantes el año pasado, ¿no? Ahí está. Estas son todas las actividades que están generadas. Si ustedes desean, también podrían buscar por aquí mi actividad, ¿no? O sea, por aquí, por esta zona, por esta parte, donde dice actividades, en esta pestaña blanca, ahí pueden ustedes también buscar, porque cada actividad, aparte de tener un título, tiene palabras clave. O sea, cuando uno genera una actividad, le piden a uno palabras clave. Por ejemplo, si yo quiero, o si yo he hecho una actividad, a ver, vamos a ver acá, por ejemplo, tengo una actividad que se llama, a ver acá, malformaciones dentales. Entonces, para poder generar y que la gente pueda, o cualquier persona pueda encontrar mi actividad, yo le doy palabras clave, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, malformaciones dentales, puede ser patología bucal, puede ser alteraciones dentales, etcétera, etcétera. Y a través de esas palabras también se pueden encontrar aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a buscar aquí, miren, para que ustedes se den cuenta, voy a buscar esta misma actividad. Voy a poner acá malformaciones dentales, y vamos a ver cuántas actividades. Hay varias actividades, no solamente mías. Bueno, hay solamente mías, ¿no? ¿Verdad? Ahí tengo 1, 2, 3 actividades que son solamente, o sea, con este buscador. Igual pueden ustedes hacer y utilizar esas actividades si es que a ustedes les conviene, si es que para ustedes es una actividad que se pueda compartir en nivel superior. Si no, es mejor, como les decía, hacer su propia actividad. Muy bien. Les voy a presentar ahora, voy a compartirles algunas actividades. Nosotros en patología utilizamos tanto para teoría como para práctica. Por ejemplo, esta actividad se refiere a actinomicosis. Es una actividad para completar, ¿no? Esto le damos clic y sale esto, ¿no? Se presenta aquí, miren, aquí está la actividad, este es el título, actinomicosis, y dice, completa el texto con los datos que consideres respecto a la actinomicosis. Nos dan un tiempo de 5 minutos y nos dan 2 intentos, o sea, solamente podemos fallar 2 veces. A la tercera se cierra el juego. Es como un juego. Miren, les voy a presentar, si nosotros le damos acá a comenzar, miren, aquí en la parte izquierda se ha desplegado un texto, pero ese texto tiene espacios en blanco, ¿verdad? Espacios en blanco. En esos espacios en blanco tienen que ingresar palabras, porque ahí le faltan palabras. Esas palabras que faltan están aquí a la derecha, aquí a la derecha. Entonces, de acuerdo a la posición y al orden, nosotros vamos a ir llenando esas palabras, haciéndole clic aquí en estas pestañas donde están las palabras al lado derecho, ¿no? Por ejemplo, acá dice, la actinomicosis es una enfermedad. Bueno, es una enfermedad, dice, poco frecuente, es una enfermedad infecciosa, ¿no? Acá está, le hago clic aquí, se ve infecciosa. Poco frecuente, evoluciona lentamente y progresivamente, causada por bacterias filamentosas. Para mí es bacterias, ¿no? Anaeróbicas pueden ser gram positivas o gram negativas, ¿no? Los actinomices son gram positivos. Aquí debe estar positivos, positivo. Y así,
Sucesivamente, ¿no? Le voy haciendo clic y lo voy llenando. Pero miren, yo lo voy a llenar esto, digamos, indiscriminadamente. Vamos a ver. Yo le voy a dar así, suponiendo que yo no sé, ¿no? Y le voy a llenar, estoy digitándolo y llenándolo indiscriminadamente. Muy bien, lo he llenado indiscriminadamente y vamos a darle comprobar. Bien. Si ustedes ven, todo lo que está en verde es, digamos, valga la redundancia, es correcto. Lo que está en rojo es incorrecto. Pero uno dice, pero ¿y cómo se hace o cómo hacemos que el estudiante retroalimente? O sea, ¿cómo saber y cómo hacer que el estudiante realmente sepa qué palabras deben de ir ahí? Claro, está conociendo aquí de que las palabras no son correctas, pero ¿cuáles son las palabras correctas? Nuevamente nosotros le damos aquí, en esta pestaña comprobar, miren, y aquí está. De rojo está lo que hemos colocado nosotros y de blanco lo que debería de ir. Entonces, ¿qué hace el estudiante? El estudiante lo que va a hacer es leer nuevamente, releer las veces que él quiera hasta aprenderlo, ¿no es cierto? Hasta aprenderlo. Entonces, está ahí retroalimentando. Y cuando ya se siente preparado, va a volver nuevamente a realizar. Nuevamente comenzar y nuevamente la realiza. La realiza tantas veces como quiera, en el lugar que quiera, en el momento que desea, hasta aprender. Esta es una actividad de tipo interactiva, como ustedes están viendo, pero vinculada a retroalimentación. Entonces, así el estudiante aprende jugando. Vamos a otra actividad. Esa es una actividad en teoría. Otra actividad en teoría. Vamos, por ejemplo, aquí en malformaciones dentales. Es otro tipo de actividad que nosotros podemos generar. Ven, hay mucha propaganda aquí en EducaPlay, les decía, yo utilizo el free, pero bien, acá, y muy bien. Vamos a darle aquí, comenzar. Miren, aquí tenemos en el lado izquierdo, tenemos unos archivos en voz, ¿no? Y esos archivos en voz están relacionados con las imágenes que están aquí a la derecha. Miren, por ejemplo, voy a darle acá. Dilaceración. Dilaceración, ¿no? Entonces, esto se corresponde con quién. ¿Dónde está la dilaceración? Con esta, ¿no? Y luego sigo escuchando la otra. Dientes de Hutchinson. Dientes de Hutchinson. ¿Cuáles son los dientes de Hutchinson? Aquí están los dientes de Hutchinson. Sigo escuchando. Dens evaginatus. Dens evaginatus. Aquí está dens evaginatus y la relación. Sigo escuchando. Geminación. Geminación. Geminación, aquí está. Dientes supernumerarios. Dientes supernumerarios. ¿Dónde están los dientes supernumerarios? Buscamos los dientes, aquí están los dientes supernumerarios, ¿no? Y finalmente, taurodontismo. Taurodontismo, aquí está. Bueno, en este caso, prácticamente el tiempo ha corrido y se ha cerrado, ¿no? Por eso que tengo una respuesta errada. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, el estudiante ha fallado en todas en su primer intento, ¿no? Vamos a hacer nuevamente. Voy a fallar yo en el primer intento en todas a propósito. Miren. Por decir, voy a hacerlo indiscriminadamente. Ya está listo, fallé. Miren, todas he fallado. ¿Cómo se retroalimenta aquí? Entonces, el estudiante está viendo de que este audio se corresponde a esta imagen. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Escucharla. Dientes supernumerarios. Ah, estos son los dientes supernumerarios. Dens evaginatus. Esto es dens evaginatus. Taurodontismo. Taurodontismo, esto es taurodontismo. Y así. Dilaceración. Dilaceración, ¿no? Listo. Entonces, una vez que ya ha repetido una, dos, las veces que él quiera hasta que esté consciente de que ya sabe, nuevamente vuelve a jugar. Nuevamente, ¿no? Y lógicamente, seguramente que ahí lo va a hacer correctamente. Y de este tipo hay muchas más para teoría, pero vamos para práctica. Una para poderlas presentar para práctica. En práctica, utilizamos bastante los mapas interactivos. Yo tengo aquí varios mapas interactivos, pero les voy a presentar uno respecto al granuloma periapical. El granuloma periapical lo vamos a vincular a EducaPlay, pero utilizando la imagen histopatológica, ¿no? Miren, les voy a presentar, ahí está,
Ustedes están observando ahí la imagen histopatológica. ¿Ven? Ustedes ven aquí unos cuadritos, donde está el dedo, ven unos cuadritos, donde está la manito, ¿verdad? ¿Sí? Ahí hay unos cuadritos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que clicar en esos cuadritos de acuerdo a qué cosa es lo que señala el ángulo inferior derecho de este recuadro. Por acuerdo con los estudiantes, se tiene que acordar, lógicamente, qué ángulo es el que va a señalar a la estructura. Entonces, se les dice que sea el ángulo inferior derecho, o el superior derecho, o el inferior izquierdo, o el inferior o el superior izquierdo. Eso ya es un acuerdo con los estudiantes. Ellos ya saben que siempre la estructura que va a ser señalada es el ángulo inferior derecho. ¿Y qué cosa es lo que va a señalar? Miren, está parpadeando, si ustedes ven, parpadea aquí una pestaña. Esa es la pregunta. Dice, haz clic en, dice, célula xantomatosa. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, yo voy a clicar cualquiera, ¿no? Yo clico cualquiera, ¿eh? Ya fallé, porque hay dos intentos. Esta es la célula xantomatosa. Me pide vaso sanguíneo. Bueno, yo voy a clicar cualquiera. Este vaso sanguíneo. Voy fallando. Pero ahora voy a acertar. Linfocito. Este es el linfocito. Macrófago, este es macrófago. Plasmocito, este es un plasmocito. Célula endotelial es célula endotelial. Muy bien. ¿Cómo va a retroalimentarse el estudiante? Si ustedes observan, aquí están los errores, ¿no? Entonces, el estudiante hace clic aquí y dice, el vaso sanguíneo es en corte transversal circular con células endoteliales periféricas y eritrocitos en su interior corresponden a capilares o arteriolas. Entonces, identifica de esa manera. Luego, la célula xantomatosa. Célula xantomatosa dice, célula con citoplasma un tanto transparente. Ahí está, un tanto transparente, de núcleo central, macrófago que fagocita colesterol. Y ese es un plus. Entonces, él ya sabe y nuevamente vuelve a ingresar y ahora sí seguramente lo va a hacer de forma correcta. O sea, el estudiante puede retroalimentar las veces que quiera, en el momento que quiera, cuando quiera, etcétera, etcétera. O sea, esto es a ritmo del estudiante. Eso es en cuanto a presentación de tipo retroalimentación. Pero nosotros esto lo podemos también gamificar, o sea, podemos presentar como un reto para generar esta actividad de aprendizaje y como un concurso entre los estudiantes, ¿no? Ya les había dicho, se acuerda, a los 5 primeros o a los 10 primeros se les va a dar 1 punto, 2 puntos. Imaginemos que vamos a gamificar esta imagen de granuloma periapical, esta actividad. Entonces sería de repente 1 punto en la nota de práctica, por ejemplo. En el examen de práctica se les va a dar 1 punto a todos los que estén, a todos los que cumplan el reto y estén en un podio en el primero, segundo y tercer puesto. Eso se les puede decir a los estudiantes. ¿Cómo lo gamificamos? Miren, EducaPlay tiene una pestaña para generar la gamificación. Bajamos nosotros a la parte inferior y acá tenemos, dice, crear reto. Cuando nosotros hacemos clic, por defecto se genera un número. Si ustedes observan aquí, hay un número, ¿sí? Dice código de juego, Game Pin. Entonces, los estudiantes simplemente entran a EducaPlay, ¿correcto? Entran a EducaPlay. Si ustedes desean también en este momento podrían entrar a EducaPlay, o si están en EducaPlay, van a esta pestaña que dice introduce tu código de juego. Hacen clic ahí, miren, y aquí nos sale esta pestaña para colocar nuestro código de juego. Colocamos nuestro código de juego, ahí está nuestro código de juego, le damos entrar. Como ahora yo estoy en la vista de profesor, es fácil, ustedes le dan entrar y les va a salir 2 pestañas de identificación. Tienen que poner su nombre. En realidad les piden un nick, pero los estudiantes no tienen que poner un nick, tienen que poner su nombre y su apellido para que se les identifique. Entonces, les pide por 2 veces. Entonces, generan y llenan 2 veces su nombre y su apellido y le dan entrar. Una vez que le dan entrar, ustedes van a ingresar a esto mismo, a esta misma interfaz. Igual como está aquí, ¿correcto? Y, hay mucha propaganda, ¿ve? Y le dan comenzar, y una vez que le dan comenzar, ya está corriendo el tiempo, los intentos, y poco a poco los resultados van a salir aquí en la parte derecha. ¿Ok? De esa forma, nosotros generamos una actividad gamificada
donde el estudiante es muy motivado, está muy motivado, porque realmente es utilizar pues, un juego en el aprendizaje. Miren, yo he preparado, ya un poco para ir terminando, he preparado una actividad gamificada para hacerlo con ustedes sobre EducaPlay, justamente, he gamificado EducaPlay. Si desean, yo les pediría que pudieran ingresar a Google, ingresen a EducaPlay, voy a gamificar, ¿cierto? Ingresen a EducaPlay y vamos a jugar con ustedes, para que ustedes puedan probar, para que ustedes puedan ver, ¿no? que es bastante lúdico. Voy a crear, listo. Este es el pin. Entren ustedes a EducaPlay, le hacen clic en introduce aquí, le hacen clic, ¿no? Y van a colocar este número, este pin. Voy a también compartirlo en el chat de la videoconferencia para que ustedes puedan, quizás si no lo ven, ahí está el pin. Ahí está el pin, ¿verdad? Y comiencen. A ver, ingresen a EducaPlay, hacen clic, como les decía, en introduce, o sea, simplemente abren, entran en la interfaz y se van a introduce tu código de juego, introducen este código, se loguean, ponen 2 veces su nombre, ingresan y participen. Es un texto para completar con palabras y vamos a generar esta actividad. A ver, vamos ingresando. Si me pudieran ayudar para que ustedes puedan probar cómo es EducaPlay y de qué manera también pueden pues, realizar su actividad en las actividades, valga la redundancia, de sus asignaturas, ¿no? Doctor, les quedan 5 minutos, por favor. Sí, sí, ya vamos a terminar. No sé si están ingresando, quiero... Adrián, quería una pregunta. Pide un correo, ¿tiene que ser el institucional para...? No, nada, no se registren, doctoras. Directamente ustedes abren el interfaz y se van sin registrarse, no se registren todavía. Ingresan a EducaPlay por Google, ingresan a la interfaz y se van aquí donde dice introduce tu código de juego. Nada más, eso es todo y colocan el código de juego que hemos generado, ¿no? Bueno. Habría que entrar a GamePin, no al EducaPlay propiamente dicho, sino donde dice GamePin, si no les va a pedir datos. A ver, como les decía, por Google, ingresan ustedes a EducaPlay y le dan EducaPlay, el código. Ya, el código. ¿Cuál es el código? Aquí está el código. Ah, ya participado. Miren, hay varios. Acá está, qué bien. Miren, ahí está el código. Este es el código. Muy bien, felicitaciones. Los doctores Cecilia Alayo, Carlos Linares, la doctora Cheín, el doctor Carlos Galvez. Muy bien, qué bueno. Y ahí estamos, tenemos el podio, tenemos los top 10. Tenemos los top 10. No sé si ustedes están observando en mi pantalla. Felicitaciones a los doctores Cecilia Alayo, la doctora Anita Aguirre, el doctor Carlos Linares, la doctora Silvia Cheín, el doctor Carlos Galvez, el doctor John Paul Mesarina. Bueno, alguien ha puesto su nick, Chinese, luego JJ, Elba, EducaPlay, etc. Y ahí está, ¿no? Ahí sale el puntaje y entonces ustedes gamifican de esa manera. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. La verdad que seguramente les ha parecido bastante sencillo y es así de sencillo para poder realizar estas actividades, ¿no? Voy a volver a... Un momentito, por favor. Muy bien. Ya para ir terminando, doctores, como conclusiones, podemos decir pues que EducaPlay es una herramienta digital interactiva, amena y de fácil uso, y para generar aprendizajes significativos con esta herramienta debe aplicarse vinculada a una estrategia pedagógica definitivamente, ¿ya? Bueno, aquí tengo un texto bastante interesante que me pareció para poder compartirlo con ustedes, de JJ Frías, es un educador español. Dice: el aprendizaje activo controlado por el propio estudiante empieza también cuando damos a cada uno libertad para determinar dónde y cuándo aprender. Ahí reside la belleza del Internet y de los ordenadores. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Voy a dejar de compartir.
Muchas gracias, doctor Adrián Malma. Estamos esperando algunas preguntas de los colegas. Doctor Adrián, consulta. ¿Se pueden descargar estos juegos con esta información? Sí, sí, doctora, gracias por su pregunta. Sí, se pueden descargar, se pueden guardar. Lo único que cuando uno descarga y cuando lo guarda, ya no puede editarlo. Ya no puede editarlo, ¿no? Sí, sí se puede descargar. El estudiante la puede descargar, la puede guardar la actividad, y mucho menos él no la puede editar. Nosotros, por ejemplo, como autores de una actividad, lo podemos descargar, pero no lo podemos en esa actividad descargada editar. Tenemos que editarlo en la nube, ¿no? En la misma interfaz.